Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales y lo que no puede faltar en un entrevistazo. Café. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. Este canal es el espacio ideal para quienes desean profundizar en el conocimiento bíblico y teológico, de manera clara, entretenida y edificante. A través de nuestros segmentos como el entrevistazo, donde conversamos con expertos, el arqueologiazo, donde exploramos hallazgos que respaldan la Biblia, y el manuscritazo, en el que analizamos los textos bíblicos más antiguos, ofrecemos contenido de calidad para todos los amantes de la teología. ¿Por qué seguirnos? Porque aquí encontrarás un enfoque equilibrado entre el estudio académico y la aplicación práctica. Desde el Apocalipsazo, donde desentrañamos los misterios del Apocalipsis. El Hermeneutazo, que te ayudará a interpretar las Escrituras con mayor profundidad. Hay un segmento para cada necesidad espiritual. Además, el musicalazo te conectará con la música. Y el libro reaccionazo, donde hacemos una crítica a los libros. Mientras que el refutazo y el reflexionazo te retarán a pensar y a profundizar en tu fe. También tenemos el bibliazo, donde presentamos todo tipo de Biblias, y el dificultazo, resolviendo versículos difíciles. Y por supuesto, lo que no debe faltar nunca en Cápsulas de Teología, café. ¡Comenzamos! Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Saludos, bendiciones y sean todos bienvenidos. Una introducción un poquito más larga de lo acostumbrado, pido disculpas, pero es que nos pudimos conectar unos minutos antes y entonces arranqué la transmisión unos minutos antes, así que sean todos bienvenidos una vez más a un horario que no es el acostumbrado, pero creo que va a ser un buen tiempo, un buen invitado. Hace tiempo quería entrevistarlo y ya el Señor nos lo ha permitido aquí en el entrevistazo de Cápsulas de Teología, como siempre decimos, su canal de Biblia, su canal de teología, su canal de libros y por supuesto lo que no puede faltar en Cápsulas de Teología nunca, sobre todo cuando estoy en pie desde las 4 de la mañana, más o menos por allí, café. Sean todos bienvenidos, den like, compartan, pónganse cómodos. Ya tenemos en el estudio al profesor Agner Bartolo. Recuerdan la publicidad. Es peligrosa la hermenéutica bíblica. Puedo interpretar la Biblia por mi cuenta, puedo leer y lo que salga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos textos de la letra mata, el espíritu vivifica, mucho estudio fatiga de la carne? Es decir, ¿qué hacemos con todo eso frente al texto bíblico? Pues hoy tenemos a un hermano que realmente es maestro bíblico, docente, profesor, y está con nosotros el profesor Agner Bartolo desde Chiapas. Ya lo vamos a poner aquí en pantalla. Profesor Bartolo, bienvenido desde Tapachula, Chiapas, a Cápsulas de Teología. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y a todos los que se están conectando. Espero que sea un tiempo de edificación, que podamos charlar, intercambiar información sobre la interpretación de la Biblia y todo lo que realmente involucra el quehacer del cristiano, porque la interpretación de la Biblia no es una actividad exclusiva del pastor, del predicador, del teólogo, del comentarista bíblico, es una actividad de todo creyente.
Bueno, a eso vamos a aterrizar conforme vayan pasando los minutos. Excelente. Desde ya, hermanos, como siempre suelo hacer, en la parte inferior de la pantalla voy a dejar donde pueden encontrar al profesor Bartolo, allí su Facebook, el Facebook de la academia. Luego nos va a hablar de la academia, luego nos va a explicar qué es Pecher, Academia Bíblica Pecher, Pecher, ya nos enseñará a pronunciar, para eso estamos aquí. Ese es el Facebook, esta es la página de la academia y los libros del profesor Bartolo, que tiene tiene una revista, tiene 2 libros, entre 4 encuentro aquí en Amazon. Están pues allí en Amazon. Veo que ya hay algunos conectados desde Venezuela, gracias por estar allí. Aquí desde El Salvador, Venezuela, también desde Colombia, querido hermano Ángel, también desde Perú. Hermanos, corran la voz, los hermanos que ya se están conectando, porque el live de hoy es un poco distinto. Juan, también saludos, digan su país, esto es importante, y corran la voz sobre el material y el trabajo del profesor Bartolo, porque él nos va a explicar, y si siempre un seminario tiene que ser allá a nivel de grandes ligas, de la NASA, de física cuántica. Entonces, hoy va a ser vamos a estar como un poco más relajados en el buen sentido. Así que si tienen preguntas de formación bíblica, recuerden, preguntas con relación al tema y preguntas dentro del tenor del respeto, de la amabilidad, aunque puedas diferir con el invitado o conmigo, dentro del respeto, dentro de la espiritualidad. Hay mucha pelea, mucho ruido, muchos memes, muchos insultos en las redes, y no es la idea. Así que, profesor, ¿cómo empiezo mi biblioteca bíblica? Profesor, ¿qué opina de este programa Logo? O profesor, tengo 2 libros de hermenéutica, ¿cuál me recomienda primero? Y esa es la idea, ¿no? Si hay pastores en el chat, sean todos bienvenidos. Esperamos aprender, y esa es la idea, pues, la formación bíblica. Pero la primera pregunta para el profesor Bartolo, repito, ya está su Facebook y sus páginas web. Antes de estar en materia, porque vamos a revisar la página web, también da clases de griego, en fin. Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, querido profesor Bartolo, algunos la rechazan, algunos dicen que no hay que estudiarla, pero 2 preguntas en una para aprovechar el tiempo. ¿Qué es la hermenéutica bíblica y por qué es importante? Gracias, profesor. Muy bien. La hermenéutica es una palabra prestada. O sea, de por sí no es una palabra en español, o por lo menos no tiene su origen en español. Hermenéutica es una palabra prestada del griego, que lo vamos a encontrar en el texto bíblico en griego, pero sigue siendo una palabra prestada. Tenemos que comenzar a hablar acerca de pues, su etimología. Lastimosamente, algunos cristianos no gustan conocer la historia, y si está ligado con dioses, o por lo menos alguna idea de dioses, ya no, dejamos atrás, porque hay un solo Dios y creemos en ese Dios, no hay otro Dios. No, pero al margen de nuestra creencia particular de que creemos en un Dios, no hay que olvidar que la sociedad tiene sus creencias, y las ideas se forman dentro de este mundo de creencias. Y, la palabra hermenéutica está relacionado con el panteón de los dioses griegos, donde existía un dios, un dios inferior en rango, según la cosmología de los griegos, y este era un ser con alitas en los talones, y era el encargado de llevar el mensaje de los dioses a otros dioses o a los seres humanos. Pero ese llevar incluía transmitir, por un lado, fielmente lo que el emisor decía, pero por otro lado era una explicación, explicar lo que el emisor dice. O sea, no era solamente transmitir el mensaje, eso sería memorizar el mensaje. Y eso no es hermenéutica, porque si no diríamos, repitamos el mismo mensaje. Hermenéutica es la explicación. Decir o tratar de explicar lo más cerca posible lo que el emisor, en este caso los dioses, querían comunicar al receptor, un humano u otro dios, y Hermes, el dios griego, Hermes se encargaba de transmitir y tratar de explicar fielmente el mensaje que había recibido. Allí surge ese concepto de que
cuando se transmite un mensaje, hacemos hermenéutica o hacemos, no solamente transmitimos el mensaje, sino queremos explicar lo que sea lo más fiel a la fuente. Entonces, ¿debemos nosotros hacer hermenéutica en la iglesia? Por supuesto que sí, es muy importante porque les voy a decir una mala noticia para algunos. La mala noticia es de que nuestra Biblia, bueno, ustedes pueden tener cualquier versión, la más común del mundo evangélico, que me imagino que la mayoría de nuestra audiencia es la Reina Valera 60. Déjame decirle que la Reina Valera 60 es una traducción. Para traducir, se tuvo que hacer un proceso de interpretación, de tratar de poner en claro lo que decía el griego o el hebreo. Y hay un proceso hermenéutico. Y cuando ahora leemos la traducción, que ya es una explicación, todavía quizá no lo estamos entendiendo. Y allí es donde entra nuevamente otro proceso hermenéutico. No es leer por leer y no entender. No, es leer y entender. Para entender debo seguir, no voy a usar del todo reglas, pero sí criterios racionales, usando el contexto histórico, el contexto gramatical, lo que muchos evangélicos se habla del método gramático histórico, pero podemos usar otros métodos, otros acercamientos para intentar entender lo que aquí dice. Por supuesto, la traducción ya busca ser clara. La traducción ya busca claridad. ¿Sí? Hay algunas palabras que no necesitan mucha explicación, porque está bastante clara, ya sea porque hayamos crecido en la iglesia, ya sea porque tenemos un conocimiento mayor de la Biblia, porque hayamos leído la Biblia varias veces, entonces ya puedo entender el contexto, o ya sea porque haya estudiado en la escuela, la universidad, y mi conocimiento de palabras técnicas ha mejorado, o ya sea que haya estudiado griego, hebreo, bueno, mejora todavía más, o ya sea que yo haya tenido la experiencia o el privilegio de estudiar en un seminario. Entonces, según mi trasfondo, puedo leer y entender mejor. No todos tienen ese nivel. O sea, no quiero sonar, digamos, categorizando personas, pero sabemos que todos los seres humanos tenemos diferentes, por un lado, inteligencias y también experiencia. Y cuando entramos a un texto, de acuerdo a nuestro contexto previo, vamos a entender. Sin el contexto no entendemos nada. Y todos los cristianos necesitan profundizar en el conocimiento bíblico. Entonces, a tu pregunta, ¿es importante? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mi objetivo es entender, comprender. Ahora, si a eso le añado un elemento importante, que la Biblia es el texto que el cristianismo lo considera autoridad en materia de fe y conducta, y lo ponemos en algo romántico todavía, es decir, aquí está el mensaje de amor de Dios. Entonces yo, como parte de la esposa de Cristo, voy a querer leer esta carta de amor de Jesús, de Dios, y debo procurar entender este texto maravilloso, porque si no me pierdo mucho, me pierdo esa carta de amor, o me pierdo lo que debo creer, o me pierdo lo que debo hacer. ¿No? Por eso sí tiene mucha importancia la hermenéutica en la iglesia. Excelente, ya hay una pregunta por allí, denos un poquito de tiempo, que acabamos de empezar. Vayan a Amazon y apoyen el trabajo del profesor Bartolo, allí tiene sus libros. Vayan a la academia, por favor, ya vamos a entrar allí en la academia, porque él es docente, tiene una academia, y los que estén interesados, pues hoy es el día de pedir información. No he hablado con el profesor de un descuento, ni mucho menos, pero él siempre va dando buenos precios y buenos recursos por allí, así que aprovechen. Y también quiero invitarles que pasen al canal del profesor Bartolo. Yo estoy suscrito,
pasen allí y se suscriben a Academia Bíblica Pesher. Ya vi que se acentúa en la E, Pesher, vaya. Si tienen preguntas, recuerden el formato. Pregunta, 2 puntos, hacen su pregunta en un solo comentario y por favor no me la repitan. No hagan 2 o 3 preguntas en el mismo comentario, una pregunta en particular. Profesor, voy a poner en pantalla porque usted tiene una academia. Aquí está, Academia Bíblica Pesher. Pues para la audiencia de Cápsulas de Teología, tómese unos minutos, doctor, y díganos, primero, ¿qué es Pesher? Esa palabrita, sé que tiene que ver con interpretación, comentario, y luego pues nos da un paseo de unos pocos minutos y tomamos algunas preguntas de la audiencia. Gracias, profesor. Muchas gracias por hacer todo el comentario y promocionar de algún modo la Academia Bíblica Pesher. La Academia Bíblica Pesher es una iniciativa ministerial. Les cuento un poquito su historia, luego su misión. Yo, por la gracia del Señor, pues estuve en Perú, o sea, soy de Perú, y allá estudié teología, tanto en el diploma de teología 3 años, luego el bachiller en teología otros 3 años. Desde muy joven, entré a los 16 años al Instituto Bíblico. Y luego el seminario. Inmediatamente termino el seminario y voy a ser profesor en Cusco, en un seminario de la Iglesia Evangélica Peruana, en Sicuani. Y enseñé 2 años allí, luego regresé a Huánuco, donde estudié el bachiller, fui profesor 2 años más, y decido hacer la maestría. Y para eso viajo a Guatemala y saco en Guatemala, en el CETECA, el Magíster Teología y en Biblia. Y de allí pues conozco a mi esposa, nos casamos y vinimos a vivir aquí a Tapachula, Chiapas, porque ella es de acá. Entonces yo toda mi vida, bueno, en Perú y en Guatemala, profesor. Pastor solamente por pequeños tiempos, pero sobre todo profesor de seminario a nivel de licenciatura y maestría. Y luego tenía un libro ya publicado. ¿Qué voy a hacer? Porque mi don, porque yo creo en los dones, entonces mi don es el de maestro. ¿Qué voy a hacer? Aquí en Tapachula no hay un seminario, digamos, que tenga internado, estudio de lunes a viernes. Hay pequeños seminarios que uno estudia solamente los sábados, algunas horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito seguir ejerciendo el ministerio de la docencia y salió la idea de formar una academia para los hermanos de la zona, donde puedan estudiar conocimiento de Biblia, ¿no? Conocer más de la Biblia, griego, hebreo. Así surgió. Estuvimos aquí varios años, el 2017, 18, 19, y vino la pandemia. Vino la pandemia y nos cambió a la modalidad virtual, entonces ahí estamos. Ahorita estamos ofreciendo griego, pero también ofrecemos hebreo y otros temas de relaciones con las ciencias bíblicas. Ahora, la palabra pesher viene del hebreo que significa interpretar. Okay. Interpretar. Estoy tomando literalmente, pero quiero no usarlo en el sentido judaico, porque los judíos, especialmente en la que llamamos la época de entre el 200 y el 100, usaban pesher para interpretar como método hermenéutico, pero esa interpretación era asociar lo que dice el texto con lo que dice el contexto. O sea, asociar lo que dice el texto y buscarle su equivalencia. Es como decir hoy, ¿quién será ahora Roma? Roma es el Vaticano, o Roma es el Imperio o Estados Unidos. O sea, buscarle su equivalencia actual, su significado actual. De eso trata los comentarios pesher, como en Qumran se descubrió el pesher de Habacuc. No en ese sentido de interpretar buscando si en el contexto actual se responde alguna de las palabras que están en la Biblia, sino pesher en su sentido estricto, interpretar. Y para interpretar no puedo hacerlo solamente leyendo el texto bíblico. ¿Cómo así? No puedo interpretar solamente leyendo Reina Valera 60. Para interpretar
necesito más recursos, además de la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Necesito conocer el contexto cultural, necesito conocer el contexto geográfico, necesito conocer todos los contextos posibles, necesito conocer griego y hebreo, necesito conocer la lingüística más allá del griego y el hebreo, como por ejemplo los cognados. Inclusive necesito conocer historia para ver cómo esto se ha interpretado a lo largo de la historia. O sea, es más que eso, más que simplemente leer. Por tanto, podemos hablar de niveles de interpretación. Eso es lo que se busca en la Academia Bíblica Pesher. Todavía es un ministerio pequeño, tenemos alumnos de diferentes países y esperamos en Dios de que este ministerio pueda crecer, tener muchos profesores y bendecir a la iglesia con cursos que edifiquen a la iglesia, no hacer perder su fe, porque en ciencias bíblicas y ya, ellos hacen perder la fe. No, no, no. Ciencias bíblicas es más aplicar todos los acercamientos posibles para interpretar la Biblia, pero sin perder que la Biblia es el texto humano y a la vez divino. Ahora, no se busca hacer un seminario. Un seminario teológico, universidad tiene su misión, capacitarlos para la profesión de un nivel riguroso. Lo que queremos en la academia es ser el puente entre la iglesia y la institución teológica, en el medio, cosa de que los miembros de iglesia pueden tener mucho de conocimiento de lo que se estudia en un seminario. Porque mi idea es, todos los miembros necesitan conocer más de la Biblia, aunque no necesariamente tengan que ir a un seminario teológico a invertir varios años de su vida, porque ahí ya es la profesionalización. Aquí lo que buscamos es el conocimiento que luego ayude a este miembro que quizá nunca va a ser pastor, pero como miembro puede conocer mucho y ayudar a su iglesia. Eso es el objetivo. Excelente, muy bien. Pues, profesor, ya tenemos varias preguntas que las he seleccionado, pero quiero mostrar un momentito, ya vamos para allá, quiero que vean un ejemplo de las clases. Esta clase acaba de comenzar hace poco, pero profesor, en líneas generales, ¿qué nos encontramos en el curso de griego? Me explico. Allí tiene una serie de diapositivas donde muestra tal, pero la idea de este curso de griego es solamente para los que están muy avanzados por allá, porque si hay gente interesada en la audiencia que esté interesada, pueden acceder a su curso de griego, o es un nivel mayor. Denos una descripción muy general, por favor. Y para los interesados, vamos a dejarles un contacto que creo que lo vi por aquí abajo, ¿no, profesor? Sí, hay un contacto en WhatsApp. Aquí mira, está. Adelante, profesor. Adelante. Griego y hebreo se comienza de cero. Se comienza a estudiar desde el alfabeto, pero nuestro énfasis es la gramática, no el hablar. No buscamos que el estudiante vaya a Grecia a un culto de la iglesia ortodoxa griega y ahí tenga una plática con el sacerdote ortodoxo, ni tampoco buscamos en hebreo de que hablen hebreo y se vayan a una sinagoga a dialogar con un rabino, o cuando vayan a Israel hagan turismo y hablen hebreo. No, eso no es nuestro objetivo. La Academia Bíblica Pesher está centrada en la Biblia. Nuestro objetivo es la Biblia. Y hay tantas oportunidades para aquel que sepa griego y hebreo, especialmente en el campo que realizo, además de la educación, ayuda en la traducción de la Biblia. Y necesitamos personas que conozcan griego y hebreo para ayudar a revisión, el chequeo de textos bíblicos. Es un ministerio para lenguas indígenas. Entonces, nuestro objetivo es full gramática, pero comenzamos desde el alfabeto, ¿no? Reconocer las letras, las vocales, los acentos, y luego sustantivos, verbos, toda la gramática, porque queremos traducir. Porque primero traducimos y luego hacemos interpretación y luego ahí está relacionado al exégesis. Y eso se puede hacer, dirán algunos, pues aprendo el alfabeto y agarro mi Strong,
bueno, luego podemos hablar de si Strong sirve o no sirve. Agarro mis otros recursos, no necesito estudiar mucho, porque ya los softwares ya hacen el análisis gramatical. Okay. Hay una página, Logos Calogos, ya hace toda la página, hay una aplicación de web, una aplicación de celular, perdón, que se llama Interlineal Hebreo, Griego, Español, que ya hace todo el análisis gramatical. Pero aún así necesitas estudiar, porque sabes, este es un imperfecto indicativo. ¿Y de qué sirve que sea imperfecto indicativo? ¿Qué significa que esté imperfecto indicativo? ¿Qué implica la acción? Entonces explica eso, un poco de gramática. Y en la Academia Kapesher ofrecemos el diplomado en griego, que es griego 1, griego 2, griego 3, todo eso son full gramática basado en este libro. Y luego el griego 4, que es sintaxis griega, que es un poquito más avanzado. De ahí enseña el libro, por favor, profesor. Perdón, enseña el libro. Ahí está. Es un libro que... Bíblico. Este es escrito por Daniel Steffen, profesor de Dallas, luego por Anita Enríquez y Nelson Morales, son profesores del CETECA. De allí, para griego 4, usamos el texto de Daniel Wallace, que es el texto más usado en Estados Unidos para estudiar de sintaxis griega. De ahí estudiamos crítica textual, justamente para mirar los manuscritos antiguos, y el último curso del diplomado es exégesis del Nuevo Testamento. Lo mismo para hebreo, ¿no? Hebreo 1, hebreo 2, hebreo 3, sintaxis hebrea, crítica textual del Antiguo Testamento y exégesis del Antiguo Testamento. Pero no necesitan todavía aspirar al pastorado o al ministerio a tiempo completo para estudiar griego. Y se va paso a paso estudiando estas materias. La mayoría de nuestros estudiantes son hermanos de iglesias que lo estudian porque quieren ser más fieles en la lectura de la Biblia. Y lo que yo digo es que cada persona debe estar seguro de lo que está leyendo, ¿no? Y no digo que la Biblia que tenemos no esté mal. Lo que digo es de que debemos saber si la traducción que tenemos es exacta o podemos buscar un equivalente, y por eso están las versiones. Por eso tenemos muchas versiones de equivalencia formal y de equivalencia dinámica. Podemos comparar cuál está más cerca del griego o del hebreo. Ahora, estamos en griego 2. Eso es las clases en vivo. Sin embargo, para aquellos que quieran iniciar y vienen con el código de aquí de cápsulas de teología, o sea, mandan un mensaje y dicen, mira, yo escuché la entrevista y yo quiero estudiar griego. Entonces, existe la modalidad se llama modalidad diferida. Es estudiar y hacer todo como si estuvieses inscrito, pero a tu propio tiempo y ritmo. Significa que tú ves la grabación, ahí está la tarea, están todas las herramientas, y tú estudias, haces tu trabajo, das tu examen y vas avanzando poco a poco. El curso vale $40, pero si vienes con el código de cápsulas de teología, se te puede dar vamos mayo. Todo mayo, hasta un 50% de descuento, pero con la modalidad diferida. O sea, correcto. Se te incluye en la plataforma donde están los recursos, y entre sus tareas luego se te revisa, se te la retroalimentación si es que se requiere, pero así puedes avanzar con las 10 primeras lecciones, lo que sería griego 1, porque clases en vivo todos los martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, estamos con griego 2. Si alguno de ustedes ya estudió en un seminario y aprobó griego 2, puede entrar a las clases en vivo, y también recibiría un 50% de descuento porque entrarías solamente a repasar tus conocimientos.
Entonces, si alguno está interesado, envía un mensaje ahí al número de WhatsApp y dice, yo vi la entrevista en Cápsulas de Teología y quiero aprovechar el 50% del mes de mayo. Excelente, muy bien, profesor Bartolo, muchas gracias, me sorprendió con eso, hasta yo me animo a estudiar ya también, me gustaría, obviamente sigo estudiando en mi seminario y no me quedaría más tiempo, pero les animo, hermano, les animo porque el profesor está dando un buen descuento, él es un profesor reconocido, no es que nadie lo conoce, no, un profesor probado en la docencia. Y además también es escritor. Ahí estoy dejando la página de Amazon. Ahí está Profecías contra Edom, un estudio exegético que tenemos que hacer un entrevistazo de las profecías antiedomitas de Actía y otros libros proféticos. Unas revistas que él mismo publica, revistas bíblicas de investigación teológica y enseñanza de Cristo respecto a la prosperidad, exégesis de los evangelios. Qué buenos temas. Qué buenos temas. Aprovechen, hermano, y adquieran esos recursos para que apoyen el ministerio del hermano del profesor Bartolo. Y por favor, no digan que lo van a buscar en PDF y después que Dios nos bendijo dándonos el libro en PDF. No, allí no está la bendición de Dios. Adquieran los libros como debe ser y bendigan a un autor, como me gusta decir, nuestro, de la tierra y que está haciendo un trabajo donde posiblemente está llegando donde otros no pueden llegar. Qué bonito que hermanos de la iglesia quieran de manera práctica, sencilla, aprender, leer. Qué bueno, aprovechen, hermano. Así que tenemos un descuento, cortesía del profesor Bartolo. Usted vio la entrevista de Cápsula de Teología, se comunica con él. He dejado la página web. Le voy a agradecer al hermano moderador que la reposté. Allí en la página web está todo al final y allí pueden pinchar la pestaña de griego o la de hebreo. Ahí están los datos de contacto. El Facebook de la academia, el Facebook del hermano y por supuesto, hermano, no salgan de esta entrevista sin pasar al canal de YouTube, un canal que está comenzando, pero que la idea es que podamos apoyarnos entre unos y otros. Ya hay varias preguntas y voy a sacarlas porque no pensé que las fueran a hacer tan rápido, profesor, así que vamos a sacarlas. Ojalá, hermano, bendiciones, gracias por estar allí, por apoyar. Gracias, Néstor, saludos, gracias por decir su país. César es de México, por cierto. Y aquí está la página web que decía, una página interesante, gratuita, revísenla, ¿no? Y otra cosa que iba a decir, profesor, un momentito, porque hay un recurso por aquí, permítanme un momento, academia, voy aquí y ya nos vamos a las preguntas, ¿no? Aquí está sobre el libro, aquí está una lista de sustantivos que creo que se puede descargar, ¿no? Sí. Sí. Si quieren inscribirse también aquí está, pero además hay artículos, vean, artículos, estudios bíblicos, interpretación bíblica, vean, tienen muchos recursos, pueden aprovechar allí. Y este recurso de lista de sustantivos griegos femeninos, este recurso lo pueden descargar y más clases, en fin, hermano, una página bastante completa. Gracias, profesor. Yo voy a descargar la guía y voy a poner el enlace para que lo descarguen. Mientras tanto, vamos a las preguntas. ¿Está bien, profesor? Sí, vamos. Ok. Y les recordamos, hermanos, den su like, compartan, activen la campanita de notificaciones y compartan este video educativo, docente, con su líder, con aquel hermano que siempre quiso ir a un seminario, con los predicadores que se están formando. Hermano, es una academia muy accesible, realmente vale la pena y aprovechen hoy que tenemos un descuento cortesía del hermano Agner Bartolo. Muy bien, entonces vamos allá con las preguntas. Hay varias, hermanos, así que pues lamentablemente no puede dedicar tantos minutos a cada una para que podamos atenderles a todos, pero Juan y hermano, y creo que las preguntas son en buena onda. Si yo viera una pregunta subida de tono, no la sacaría, pero creo que mi audiencia sabe comportarse. Se lo agradezco. Juan Montero Gómez, hermano, digan su país. Pregunta, hermano Bartolo, siempre me he preguntado a qué se debe que teólogos usen la misma regla de hermenéutica, reglas de hermenéutica y lleguen a conclusiones distintas. Bueno, una buena pregunta. Pero déjame decir que eso de reglas de hermenéutica
es muy subjetiva. O sea, ¿dónde están las reglas? ¿Quién canonizó las reglas? O sea, no existe una lista oficial de reglas. ¿Ya? Cada autor, profesor de hermenéutica, bebe de lo que otros han dicho, han enseñado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya hay hermenéutica rabínica, Gilel tenía su lista, los apóstoles tenían, aplican algunas reglas hermenéuticas, pero luego en la época patrística se usa otras, la disputa entre literal o alegórico. De allí en la edad ya de la Reforma, con el racionalismo se van puliendo lo que ciertamente se está diciendo como reglas, las reglas. Y es en el racionalismo el que aparece aparentemente una lista, pero uno va y dice, ¿y cuál es la lista? Hay nociones generales, que voy a decir de manera muy, muy general, hay nociones muy generales, pero decir que hay una lista oficial, no. Yo mismo soy tentado a escribir una lista, o sea, a escribir una lista de reglas, decir, regla 1, tal, regla 2, tal, y luego cuando haga una entrevista o de una clase, por favor, según mi regla número 5, o sea, canonizada. Ajá, o por lo menos estandarizarla, ¿no? Según la regla tal, regla tal, pero no existe una regla. Pero asumimos que le exista porque todos los profesores de hermenéutica dicen, hermenéutica es establecer las reglas de la interpretación. Y algunos dicen inclusive, y en algunos libros académicos inclusive se lee, la hermenéutica pone las reglas y la exégesis aplica las reglas. Correcto. No es del todo así, pero es como se entiende en muchos círculos. Ahora, si todos los teólogos hablan de reglas de interpretación, ¿cómo es de que llegan a conclusiones diferentes? Tenemos dos posibles cosas. Uno, las reglas se relativizan. Okay. O sea, no se aplican todas las reglas del mismo modo. Okay. ¿Ya? Porque algunas reglas tú les puedes dar mayor peso y a otros no. Igual como las leyes. Las leyes, hay leyes de más peso y menos peso. Entonces se relativiza. Y dos, va a depender mucho la conclusión de tus convicciones personales y hacia quién vas a aterrizar tus conclusiones. O sea, parece una cuestión fea, pero una cuestión fea, sí, parece hipócrita, porque tú haces un buen trabajo de análisis, pero luego dices, no, pero esto no, yo no creo en eso, la verdad. Mi teología dice que es así. Entonces, ya cuando paso del análisis a la aplicación, a la conclusión, traiciono el análisis, porque yo tengo mi teología, vamos a decir, conservadora o muy mío. Y lo otro es, me debo a un mercado. Ese mercado es tu grupo social o tu grupo religioso. Entonces, puede ser de que alguien descubrió algo, pero es pastor de una iglesia que cree diferente a lo que descubrió. Entonces, tiene que sondear honestidad intelectual o mi trabajo, mi sueldo, etc. Porque puedo perder amigos, puedo perder feligresía por los descubrimientos. Entonces, hay que ser honestos al momento de responder la pregunta. En este caso, es una buena pregunta. Y yo estoy creyendo de que, por un lado, las reglas se relativizan, ¿ya? Porque decimos, una regla es, analiza el contexto, todos los contextos, porque no voy a interpretar con el contexto actual. Esa es una regla. Otra regla es, analiza la cuestión gramatical. Pero inclusive en la cuestión gramatical,
no es solamente, presente, imperfecto, no. Cuestión de sintaxis, como en este libro lo sugiere, el nominativo tiene muchos usos, el genitivo muchos usos, y los eruditos no se ponen de acuerdo a veces en una palabra, si es dativo de ventaja o dativo de, hay varios dativos que, dativo de propósito, dativo de objeto, etc. Entonces, si no se ponen de acuerdo ellos, menos los que estamos más abajo, ¿no? Hay que reconocer también que hay niveles de eruditos. La mayoría de los que estamos en Latinoamérica bebemos de los eruditos que están en Estados Unidos y en Europa, porque ellos tienen mayor acceso a la información no de primera mano necesariamente, pero mucho de eso. Cabe nosotros, si no sabemos del todo inglés, alemán y francés, vamos a limitarnos a las traducciones. Y ya ahí perdemos bastante. Entonces, interesante pregunta. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, en el año 2001, ya se imaginarán mi edad, y si entré a los 16 años al Instituto Bíblico, un profesor nos contó, ese profesor era hermano de mi mamá, o sea, mi tío, era decano del instituto, nos contó lo que a él le dijeron cuando estudiaba en el seminario. Mira, lean los libros de Herder, la editorial católica. Lean los libros de Herder. Hacen buen exégesis. Lo malo está en su aplicación. Okay. Porque llegan a conclusiones que contradicen a su trabajo exegético. Y se ve eso en algunos pastores también, ¿no? De que hacen buen análisis y luego llegan a conclusiones diferentes. Pero se debe, repito, quiero ser claro en esto, se debe a que se relativizan las reglas o se ignora algunas de esas reglas, se pone unas reglas más que otras y luego se debe al mercado, porque lastimosamente nos movemos muchos por mi mercado, no puede otro ser mi mercado. Y eso está mal, por supuesto, uno debe ser honesto. ¿Dónde se ve la honestidad? En los eventos académicos, vamos a decir, una reunión de la Sociedad de Literatura Bíblica, una reunión de la Sociedad de Estudios del Antiguo Testamento, donde están eruditos católicos, judíos y todos mezclados allí. Sabes de que si tú dices una tontería o algo que no estás bien sustentado, el otro erudito, profesor universitario, te va a criticar. Ahí hay que tener mucho cuidado, sí. Excelente, gracias, profesor. Profesor, se llenó esto de preguntas, así que se llenó esto de preguntas, así que yo creo que el profesor, hermano, no puede extenderse lo que a él y a mí nos gustaría, porque hay cuestiones de tiempo, ¿no? Por horario, tengo que ir a acostarme, levantarme temprano para trabajar, así que ya saben que el profesor va a responder muy básico. Aquí lo dejé porque fue la primera, pero vamos a ver cómo van con las demás allí. ¿Qué libro me recomienda, Janer López? ¿Qué libro me recomienda para introducirme a la hermenéutica? Buena pregunta. Gracias, profesor. Uno o dos por allí, o uno muy completo, lo que usted decida. Usted es el que manda. Va a depender si quieres comprarlo o ya lo quieres, ya que está, digamos, libre. Porque los libros antiguos ya están libres. Bueno, los libros, había uno antiguo que era la llave de la hermenéutica de Terre, y eso está libre, incluso está en Eastward. O el libro clásico de Martínez, un libro muy clásico que yo estudié con ese texto de Martínez, Hermenéutica Bíblica. Pero el problema que tienen los libros clásicos, ¿tienes el libro de Martínez? Yo lo tengo por ahí atrás. El problema de los libros clásicos es que algunas cosas ya están desactualizadas. Me refiero ahí está ese texto, el texto verde de la Hermenéutica Bíblica. Es el clásico, ¿ya? Yo estudié con ese texto en el 2001 y mi profesor estudió con ese texto también cuando era estudiante. Entonces es un libro clásico.
Pero el problema está en que se desactualiza, porque hay descubrimientos filológicos, por un lado, y luego descubrimientos de Qumran, que tienen que ver con arqueología, y nuevos acercamientos hermenéuticos. Entonces, yo recomendaría el texto de Blomberg, que tradujo Querigma, ¿ya? Tradujo publicaciones Querigma. Ese es un buen texto. Blomberg fue mi profesor, Craig Blomberg, interpretación de parábolas. Él publicó su tesis doctoral sobre parábolas. Y muy buen libro para interpretar parábolas, pero también sacó un texto juntamente con dos profesores más, de hermenéutica bíblica, ¿no? De allí tiene otro texto que es de exégesis. Bueno, Querigma lo que hizo fue traducir, y en español va a aparecer como el arte de la interpretación bíblica, historia, método y aplicación. Ese texto lo recomiendo, ¿ya? Ese texto lo recomiendo, uno, porque está más actualizado, y dos, porque es una persona que se dedica a eso, es profesor de Nuevo Testamento. Ahí está el libro del arte de la aplicación, de la interpretación bíblica. Y decir que entrevistamos al autor sobre este libro, así que los interesados, tenemos acá en Cápsula de Teología una entrevista, tenemos 3 con el doctor Blomberg y viene otra pronto, pero tenemos una exclusivamente sobre este libro, y él tiene un libro en inglés, aquí lo vengo, un handbook, tiene este libro en inglés. Sí, es de exégesis. También le entrevistamos sobre este libro, aquí está en pantalla, ¿ve? Exégesis del Nuevo Testamento. Entonces, muy bien, ahí está. Este libro de aquí, que es, digamos, tiene una actualización del Martínez, pero escrito por otro, es Fasol. Es también un buen texto, pero sigue en la línea, digamos, todavía anterior, pero también es un buen texto. Ahí está, excelente. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Jaime Fasol en España. Él además fue fundador, junto con el profesor Carballosa y otro, del famoso seminario allí en un famoso seminario en Barcelona, ¿ok? El IXTE, ¿ok? Muy bien, gracias Janer por tu pregunta. Seguimos porque tenemos que ir corriendo, lo siento. A Nancy Barrera, Dios le bendiga desde Chile. ¿Usted qué piensa sobre una hermenéutica cristocéntrica o hermenéutica cristotélica? Muchas gracias. Y creo que hace referencia a un libro de hermenéutica muy conocido. Tal vez usted lo conoce, yo lo tengo por allí. A ver, bueno, es un acercamiento, digamos, último, como libro, como propuesta, está en español, publicado por alguien relacionado con el Master Seminary, pero es un buen acercamiento, ¿ya? Creo que es Abner Chu el que lo escribió. Entonces, es un buen acercamiento porque es un acercamiento teológico y se va a basar principalmente en lo que el Señor Jesús mismo dijo. Toda la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento habla de Jesús, y los apóstoles hicieron una hermenéutica que nosotros, los ya herederos de la modernidad, diríamos, no está del todo claro esta interpretación de acuerdo al contexto. O sea, cómo encontrar a Cristo en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Esther, muy difícil, a no ser que se haga una lectura teológica. Pero creo que es correcto, desde el punto de vista cristiano, intentar encontrar el hilo de Cristo, pero no deja de lado aplicar los otros acercamientos históricos, todos los demás acercamientos. Excelente, muy bien. Aquí hay una pregunta que me parece interesante de Siervo. Tengo que dar las gracias al hermano Siervo de Perú, pues casi en todos los lives, no en todo, pues nos apoya, nos bendice. Gracias. Pregunta:
cómo utilizar la hermenéutica en la simbología bíblica, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis o los libros poéticos. Gracias. En los libros poéticos es mucho más fácil. Es mucho más fácil la simbología, aunque no hay mucha simbología, es más las figuras de dicción que se usan, que es propio de la poesía. Y para interpretar estas figuras de dicción, debo conocer contexto. Debo conocer el contexto de ese tiempo. Además del literario, lo que se conoce como, hay que usar el Citizen Leben, ¿no? El contexto donde surgió este poema, y ciertamente se puede usar, porque mucho de estos textos está ambientado en el folclore israelita, o el folclore cananita, o el folclore ugarítico. Entonces, conociendo eso, lo que se conoce como el contexto histórico, el contexto cultural, me va a ser fácil. En la simbología de la literatura apocalíptica, que hay demasiado en la Biblia, no solamente Apocalipsis, sino tenemos en Zacarías, en Ezequiel, Daniel. Esa literatura apocalíptica es sumamente complicado, porque ya es otro género, no es del género profético, es el género literario apocalíptico, y la forma de interpretar es justamente viendo la simbología de acuerdo a la lucha entre el bien y el mal, a la lucha cosmológica, y ver que el mal será totalmente destruido al final de los tiempos. Hay un libro que se llama Interpretando los Profetas, está en inglés, porque los profetas hablan mucho de literatura apocalíptica y la simbología, que si alguien lo consigue, puede encontrar algunos buenos consejos para interpretar esa parte literaria de la Biblia. Pero déjame decir allí que uno puede cometer errores allí, porque no hay un glosario de esto significa esto. O sea, no tenemos, a no ser que encontremos más literatura extrabíblica y comparemos esas informaciones, pero no hay tanto. Leer Enoc o leer Jubileos ayuda, pero no tanto. Entonces, por eso es que hay varias interpretaciones de esa simbología. Bueno. Y esto es toda una ciencia esto de Apocalipsis. Sí, también, por si les sirve, hermanos, dejamos el entrevistazo que le hicimos al doctor Justo González de su libro Cómo leer el Apocalipsis por CLIE. Está aquí en el canal, puede ayudar. Acabamos de tener la presentación, una reacción a este libro que acaba de salir. Con permiso, voy a poner en pantalla grande, Apocalipsis por Craig Koster. ¿Okay? Es un libro que creo que puede ayudar. Y ya salieron los 2 comentarios por Kerigma de Tom Tran, Apocalipsis. Entonces, son libros que pueden ayudar. Creo que hay que aprender a usarlo, porque, como dice el profesor, no hay reglas por un lado, por otro no hay un glosario de simbología, pero esperemos que eso pueda ayudar. Allí vamos con la siguiente pregunta. Álvaro Boada pregunta: ¿qué opinión tiene sobre si se debería hacer hermenéutica utilizando la cuadriga medieval? Ahí sí me agarraste en 4, dicen aquí en México. No entiendo mucho, perdón mi ignorancia. Cuadriga medieval, perdón. Luego, sí, no se preocupe. Luego lo vamos a poner, voy a buscar si no lo colocan en la audiencia, puedo buscar a ver si hay un gráfico sé lo que es la cuadriga medieval. No sé si es Martínez o es la Cueva que habla de él, de la lectura idealista, de la lectura ética, de la lectura. Voy a ver si lo consigo, o si alguien en la audiencia me lo consigue, le agradezco, pero vamos a dejarlo por aquí para luego. A ver, Christopher Curiel pregunta: con la constante actualización de metodología de investigación y descubrimiento científico, ¿cómo afecta esto la aparición de nuevas aproximaciones doctrinales y teológicas? Si usted ve que hay una pregunta que se sale del tema, pasamos a la siguiente. Si usted es el que sabe. No, es una buena pregunta. Y la anterior, por lo que acabas de decir, creo que yo no lo conozco con ese nombre, más lo conozco como los niveles de comprensión que hay acerca de la Biblia, ¿no?
y estoy de acuerdo con los niveles, porque hay niveles, sí. No, sí, sí, no, no. Y lo que dice el profesor es cierto, ¿no? Aquí están, porque yo tampoco los recordaba. El método de interpretación hermenéutica implicaba encontrar 4 significados de un texto bíblico: literal, moral, alegórico y anagógico. Sí, no sé si fue a Martínez que se lo leí. Es así, pero sí, también cuadriga medieval. Así que la vuelvo a pasar ahora, porque se refiere. pero eso no es original de esa época. Ya Gilel hablaba de eso, de que hay niveles de comprensión y algunos se quedan en el primer nivel y luego hay que seguir buscando hasta llegar al último nivel. Y estoy de acuerdo en el sentido de que según conozcamos un texto, vamos a poder comprenderlo, y una lectura devocional que es más personal y apropiación del texto. Luego va a haber ya algo más profundo. Lo ideal es llegar hasta el nivel de comprensión mucho más alto, pero mejor que tengan un poco que no tengan nada. Creo que escuché a John Walton inclusive abogar por eso. El problema está de que algunos, en su afán de querer profundizar, se desvían, y a eso va con la pregunta última. Los nuevos acercamientos son buenos, todos son buenos, porque nos ayudan a ver el texto desde algunas ópticas que yo no estoy observando. Sin embargo, ahí va el problema. Afecta a algunas cuestiones doctrinales, algunas cuestiones de práctica. Lecturas liberacionistas, podemos decir, bueno, ayuda en algo a la iglesia, pero luego del liberacionismo, perdón que sea muy conservador en esto, pasamos a lecturas liberacionistas ya no solamente feministas, sino también de ese liberacionismo pasamos a lecturas pro-gays, etc. Entonces, ahí el riesgo de que la flexibilidad de la interpretación, porque el lector tiene la razón, según las nuevas tendencias, el lector es el que da el significado al texto, podemos llegar a un relativismo, y allí prefiero moverme en el racionalismo pasado que en el subjetivismo de las nuevas corrientes, porque vamos a terminar en nada, y ahora tú tienes razón, yo tengo razón, todos tenemos razón, pero cada quien cree diferente. O sea, llegamos a un subjetivismo y relativismo muy, muy, muy peligroso. Pero el fin de la hermenéutica es comprender lo que el texto dice y no lo que un teólogo o un intérprete dice. Si no, estaríamos llegando a hermenéutica del intérprete y no hermenéutica del texto. Muy bien. Para quienes quieran contactar al profesor Bartolo, ahí está el correo electrónico de la academia, y he estado colocando también la página web, ahí están los datos, el número telefónico, en fin. Seguimos, hermanos, porque se nos ha ido ya la hora. Ha sido tremendo, ha sido dinámico. Elsa Galaviz Morales de México también, gracias, hermana, por apoyar. Profesor Agner, ¿qué nos falta en la práctica de hermenéutica a los latinoamericanos para evitar que entren herejías de manera fácil, ¿no? Bueno, no las queremos de ninguna manera, ni fácil ni difícil. Saludos desde México. Bueno. Y una cosa, profesor Bartolo, disculpe, solo una cosita para aclarar que tal vez la confusión, lo que decía Álvaro, no Álvaro, la idea es que la cuadriga se usó hasta la época medieval, no es que nace, se usa hasta la época medieval, lo que decía el profesor Bartolo comenzó antes, y ella pues finalizó allí por esa época. Pero gracias. Y volvemos entonces con la pregunta de Elsa. Y muy bien, adelante, profesor. Gracias. Ok. La pregunta es, lo que se busca por la pregunta es evitar que las herejías entren fácilmente a la iglesia local y a los creyentes en particular. Y la forma para evitar eso es, uno, vamos a dejar la hermenéutica por un ratito. Uno es estar completamente convencido de tu fe. ¿Ya? Yo lo llamo la regula fidei. Convencidísimo, seguro de eso. Cosa de que no te mueva quien venga a decirte, quien te enseñe, no, tú estás convencido. Ahora, si crees que
tu fe cristiana realmente es un engaño, te engañaron, estás dudando de tu fe, ahí sí te animo a todos a que se cercioren si realmente el cristianismo es verdadero o no es verdadero, el cristianismo que profesamos. Pero eso es lo primero, seguro. De allí ya paso a lo hermenéutico. Necesitamos lectura de la Biblia, y no necesariamente de la Reina Valera 60, sino de la Biblia. Con esto quiero decir que no se queden con la Reina Valera solamente, comparen versiones, de equivalencia formal y luego de equivalencia dinámica. Significa que las que traducen literalmente y las que traducen las ideas. Al tener varias versiones, vas a tener idea del sentido del texto, porque cada traductor busca ser fiel al texto. Entonces, tener 4 o 5 testigos del texto original y el texto griego hebreo te va a ayudar a conocer más. Eso es lo primero. Lo segundo es que la iglesia debe comenzar a estudiar todo a partir del contexto. Eso es primario. Si solamente le pones énfasis a la teología, la teología dice que así se debe interpretar este texto, ya estás condicionado. No, interpreta a la luz del contexto. Y ninguna herejía va a afectar si es que interpretas a la luz del contexto. Y luego el siguiente consejo es interpreta lingüísticamente. O sea, conoce gramática, mínimo gramática española. ¿Ya? Porque hay muchos cristianos que no saben ni siquiera qué verbo, en qué tiempo está este verbo en español. Entonces, necesitamos conocer gramática y si se puede profundizar con el griego y el hebreo, mejor. Pero ya en español, trabajando con la Biblia en español, conociendo gramática, vas a ver de que ninguna herejía va a entrar fácilmente. Y lo tercero es los latinoamericanos, porque es el problema de los latinoamericanos, bebemos mucho de personas, ¿ya? De personas que beben secundariamente, o sea, bebemos de pastores o maestros que estos a su vez beben de otros secundariamente, no bebemos de primera mano. Entonces, quiero dar énfasis a que podamos leer buenos trabajos, buenos comentarios exegéticos. Eso significa no un comentario que tenga toda la Biblia en un solo tomo. No. Un comentario de un libro bíblico en un solo tomo. De un libro bíblico. O sea, comentario de Mateo, así de grueso, solamente de Mateo. Entonces, allí vas a tener vasta información que te van a llevar a entender mejor el texto y ninguna herejía va a entrar. Pero como latinoamericanos no nos gusta leer, en su mayoría, no nos gusta leer, y si queremos leer, buscamos pirateado, ya se nos complica un poquito más, ¿no? Y fácilmente las herejías entran porque, te regalo un libro, ¿de qué habla? Habla de Dios, me lo está regalando, bueno, lo regalado, pero viene con herejía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Así es. Excelente, gracias, profesor. Seguimos, hermano. Ya hemos cerrado la recesión de preguntas, creo que quedan 3 o 4, 1, 2, 3, 4. Con esas terminamos, hermano, porque pues, hay que ir a descansar. Vamos a ver, por aquí nos pregunta, es una pregunta un poco larga, pregunta, ¿qué consejos prácticos daría, Ángel pregunta, ¿qué consejos prácticos daría para aplicar una hermenéutica fiel sin comprometer ortodoxia trinitaria, ni principios reformados, ni evangelísticos, y evitando caer en relativismo teológico? Bueno, no sé, la verdad, ¿por qué afectaría, en mi caso, la ortodoxia? Eso de reformado evangélico, eso es ya relativo, porque eso ya es sujeto, eso ya es teología, ¿no? Eso ya es teología, uno puede ser reformado o no reformado, eso lo dejamos al lado. Lo que debemos centrarnos es la ortodoxia.
porque si uno cree en una cosa y otra cosa, no vamos a creer todos lo mismo. Pero la ortodoxia se limita a la creencia común, como la Trinidad, por ejemplo, la divinidad de Cristo, algunos temas que muy, muy genéricos. Entonces, ¿cómo puedo yo leer la Biblia o sea, tener una interpretación fiel sin comprometer mi ortodoxia y evitar caer en el relativismo teológico? Repito la respuesta que dije antes, solamente que voy a añadir otros elementos. 1. Seguro de tu fe. Tu fe debe estar bien seguro. Segundo, no dejes de asistir a la iglesia. ¿Ya? Tú sé un creyente fiel en tu congregación. Asistir, servir en tu iglesia. Tercero, procura enseñar a otros, porque cuando tú vas a enseñar a otros, te preparas, te esfuerzas por comprender. Busca alumnos, busca hermanos que quieran aprender, familia, y así va a ser mucho más fácil. Otro consejo práctico sería, comienza a leer la Biblia sin limitarte a la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque sabemos por crítica textual de que la Reina Valera 60 tiene algunas dificultades. Si tú aceptas el texto Receptus, está bien, pero hay otra persona que va a decir, no, el texto crítico, sí, va a haber ahí discrepancias. Entonces, mejor trabaja con 3 versiones, cosa que sabes que en algunas Biblias desaparecen unos versículos, en otro está añadido unas palabras. Debes saber eso, porque si te pones a pelear por esos detalles, alguien puede convencerte de algunas cuestiones y puedes desviarte. Ya. Creo que un consejo más sería, comienza leyendo a eruditos conservadores. Cuando ya tengas bien firme eso, ya comienza a leer cualquier otro, porque no te van a joder por ningún lado. Porque uno que se dedica a estudiar no debe limitarse solamente a los conservadores, pero si tienes, o sea, para comenzar tus primeros pasos, lee eruditos conservadores y luego ya pasas a los demás para debatir. Excelente, muy bien. Vamos ya minimizando las preguntas. Secha B. Sable, profesor Bartolo, ¿la Iglesia Católica Romana entiende la hermenéutica bíblica como la aplicación práctica de la palabra? Bueno, sí y no. El término hermenéutica es mucho más amplio que simplemente aplicación. Pero toda hermenéutica debe aterrizar en la aplicación de la palabra. Buscan eso, no solamente la comprensión, sino aterrizar en la palabra, solamente que a veces no lo aterrizan tan bien. Esa es la crítica que hacemos. Ok, excelente. Muy bien, gracias, profesor. Vamos por aquí con otra pregunta. Esta sería de Sergio. Hermano, ¿cómo podemos hacer para conciliar entre tantas posturas académicas si uno está en busca de la verdad? ¿Cuál es su consejo? Ok, lo mismo que una pregunta anterior que decía, aplicamos tantas reglas y terminan en conclusiones diferentes. Bueno, posturas académicas. Las posturas académicas, o por lo menos postura de eruditos, para ser más exacto, porque no hay academia que diga, nosotros abogamos por esta interpretación, a no ser que sea denominacional. O sea, los presbiterianos creemos esto, los testigos de Jehová creemos esto, o los adventistas creemos esto. Cuando se forma una iglesia o una denominación, ahí sí, ¿no? Pero posturas académicas como tal, no tanto. O sea, no es de que se reúnen los eruditos, a no ser que sea como el Gospel Coalition, donde se reúnen algunos para defender algunas posturas concretas. Okay. Ahora, la verdad. La verdad solamente se discute si es una verdad, la verdad, voy a tratar de usar una palabra lo más exacto posible, una verdad que sea innegociable. Innegociable, hay que aprender eso. Hay verdades o
o si no verdades, hay conceptos innegociables y hay cuestiones negociables. Entonces, si somos bipartitos o tripartitos, negociable. Si hay arrebatamiento antes, mitad o después de la tribulación, negociable. Si hay milenio o no hay milenio, negociable. Eso no podemos tratar de llegar a una sola idea porque no es una verdad innegociable. Las posturas académicas, o mejor, el trabajo de los eruditos debe estar más en lo que es innegociable. Por supuesto, haber eruditos que van a negar la Trinidad o van a negar la divinidad de Cristo, etcétera, que son para nosotros, los conservadores, innegociables. Pero hay que hacer un esfuerzo común para responder a esos ataques desde la Biblia, pero también desde la lógica, con todo tipo de evidencia. Mi preocupación mayor, y perdón si malinterpreto a algunos de la audiencia, es que quieren que todos crean lo mismo, porque debemos aterrizar en las mismas conclusiones. Lastimosamente, les debo decir que no siempre se llega a la misma conclusión. En el mundo ideal, todos deberíamos creer lo mismo en todos los detalles, pero no. Y ahí, por eso es de que en la teología, o por lo menos en la reflexión teológica, se habla de negociables e innegociables. Y yo prefiero discutir con las cuestiones innegociables, y las negociables lo dejamos para un buen diálogo. Excelente. Las negociables, las negociamos, profesor. Sí. Cápsulas de Teología está encantadísimo, hermano, con este entrevistazo. Recuerden, Academia Bíblica Pesher, tenemos un descuento cortesía de la Academia del profesor Bartolo para la clase de griego. Los interesados, vayan allí. Ahí está el enlace de la página. Hay más cursos, por supuesto. Ese no es el único. Ahí van a encontrar el correo, el teléfono del profesor. Él es muy asequible. Aquí estoy colocando el correo electrónico, y además también pasen al canal de YouTube. He colocado toda esa información durante la entrevista, hermano. He tenido que cerrar la recesión de preguntas porque se animó la audiencia. Y, hermano, yo me levanto a las 4 de la mañana, 4:30, hora de Miami, para salir a trabajar. No vivo de YouTube, como algunos piensan por ahí. No, al contrario. Animamos para invertir en libros y en recursos de edificación. Y como me decía el profesor antes de entrar en la entrevista, de formación docente. Creo que podemos terminar con esta pregunta. Gracias, sí, hermano, gracias por apoyar, por dar like, por recomendar la página, gracias a todos. Y creo que estas preguntas, antes de la reflexión final, Dios bendiga a ambos ministerios, profesor Agner, hermano Jairo. Una última pregunta. ¿Por qué es importante aprender hermenéutica? ¿No es suficiente el Espíritu Santo y una fe genuina? Es una buena pregunta. Sí, sí. Por la Biblia sabemos de que el Espíritu Santo, Juan 14, el Espíritu Santo iba a... Bueno, ahí sale la doctrina o la enseñanza de la iluminación. Iba a hacer recordar, iba a iluminar, en otras palabras, a los discípulos. Eso significa de que los discípulos iban a olvidar algunas enseñanzas del Señor, obvio, la mente frágil, pero en un momento determinado el Espíritu Santo los iba a hacer recordar. Ahí va, recordar y luego tratar de entender cuál era la enseñanza. Y eso se ve, por ejemplo, en Hechos 15, cuando Santiago agarra un pasaje que en hebreo no debería haber usado, pero en griego sí. El Juan 15, 17, 18, usando Amós 9, 11 y 12, porque en hebreo dice Edom. Lo podemos poner, perdón, profesor, en pantalla, y así hacemos un sencillo ejercicio para animar a los hermanos a ir a estudiar griego. Bueno. Y ya con eso nos vamos despidiendo. Juan 15, 16, 17, y lo vamos a comparar con Amós 9, 11 y 12. Okay. Entonces, en Juan 15 está el famoso concilio de Jerusalén, ¿verdad? El famoso concilio de Jerusalén. Se está decidiendo si es que los gentiles deben estar dentro de la iglesia,
solamente por fe, como decía Pablo Bernabé, o deben, a ver, no, Juan 15, no, Hechos 15, perdón, creo que dije Juan, ¿no? Hechos 15, 15, 16. Entonces, Pablo abogaba por solamente la fe, pero los ex fariseos o fariseos convertidos decían, no, también deben circuncidarse, etcétera, etcétera. Entonces, Santiago, que el medio hermano del Señor, según creemos los protestantes, creemos, inspirado por Dios o iluminado por Dios, Lucas escribe esta porción y vemos una cita textual. Ustedes ven ahí en pantalla que está corrido a la derecha con sangría, justamente para demostrar en esta edición de que es un pasaje del Antiguo Testamento. Está citando al Antiguo Testamento. Ahora, cuando uno compara este pasaje con su original, de donde viene Amós 9, 11 y 12, hay algunas palabras que no concuerdan. Vamos para allá. Porque antes, dejemos aquí un momento, dice, verificaré el tabernáculo caído de David, que está caído, y volveré a levantar, para el versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Esa frase es la frase en disputa. Ahora sí, si vamos a Amós 9:12, en el texto hebreo no va a estar exactamente igual. Y allí hay una labor hermenéutica. Dice, versículo 12, para que todos aquellos sobre el cual mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ahora, si recuerdan lo que decía Hechos, no hablaba Hechos de Edom, o sea, no dice Edom. Y luego, aquí en Amós dice posean Edom, posean el resto de Edom, pero en Hechos dice buscar. Entonces, hay dos palabras en disputa. Si Santiago está citando un pasaje del Antiguo Testamento, y él sabe hebreo, ¿no? Sabe hebreo, ¿por qué no citó textualmente? Porque el texto hebreo no le ayudaba. No le ayudaba a su conveniencia de ese momento, digamos. O el Espíritu Santo usó esto para que los gentiles puedan entrar a la iglesia. Porque la frase dice, para que el resto de los hombres, en lugar de Edom, ponen hombres. Okay. ¿Ya? Y la palabra busque en lugar de someter. Son dos palabras que están en disputa. Por supuesto, tenemos que explicar por qué. Ahora, estos versículos no están copiados de memoria, por lo menos recitados de memoria, del texto hebreo, sino del texto griego, lo que llamamos Septuaginta. Porque en la Septuaginta aparece así, como está acá. Y sabemos que los traductores de Septuaginta, pues, tradujeron del hebreo al griego. Y podríamos suponer que sus traductores se equivocaron, o vieron mal, o había un borlaje, o sea, un texto hebreo diferente. Pero claramente aquí lo que vemos es, si había un texto hebreo diferente o se equivocaron en una letra. Una yod versus una dalet. O sea, yarash versus darash. Porque yarash es someter y darash es buscar. O sea, una letrita, si un poquito más chiquita o un poquito más grande, ahí va la diferencia, la grafía. Y luego Edom, lo mismo que Adán, ¿no? Edom suena casi lo mismo, porque antiguamente no se escribía con vocales, se escribía solamente consonantes. Entonces uno va, lee las consonantes, aquí puede ser Adán. Adán significa humanidad, hombres. Entonces pudo haber debido a eso. Ahora, nosotros, los evangélicos conservadores, decimos, pues el Espíritu Santo guió la selección del pasaje desde la Septuaginta, porque eso contribuía con el texto bíblico para que los gentiles
porque ahí dice, el resto de los hombres busque al Señor para que los gentiles entren en la época del Mesías, porque el versículo anterior dice que en el futuro donde el reino mesiánico, Dios restauraría el tabernáculo caído de David. O sea, ¿quién es el que restaura la choza de David? Es Jesús. Jesús es el heredero de David. Entonces, va a llegar el tiempo en que la dinastía davídica, la verdadera dinastía davídica, va a ser restaurado, la monarquía, ya no como hombre, sino Jesús mismo, el heredero. Y en ese tiempo, cuando suceda eso, los hombres van a buscar al Señor. Y aquí está la evidencia, va a decir Santiago. Ok. Muy bien. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo? Lucas, ¿no? Lucas pudo haber añadido eso a la boca de Santiago, pero eso ya sería muy sospechoso para decir, Santiago no lo dijo, porque si Santiago hubiese usado en hebreo, no funcionaba. O sea, porque el concilio decidió la inclusión de los gentiles. Entonces, simplemente Santiago lo cita del griego. Ya, que es el que está hablando en el concilio. Y el Espíritu Santo, solamente era el Espíritu Santo el que guiaba a la iglesia, no hubiera usado ese método, más bien Santiago lo usa porque sabe de que hay que usar diversas versiones. Versiones. Entonces, así, no es suficiente, sería una herejía. Decir, no es suficiente el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo guía en todo el proceso hermenéutico. Amén. O sea, el Espíritu Santo está presente en todo el trabajo hermenéutico que uno haga. No hay que excluir al Espíritu Santo. Entonces, más bien, yo necesito al Espíritu Santo y además, porque la Biblia lo va a decir, que el que está en la iglesia como liderazgo tal, debe ser apto para aprender y apto para enseñar, y eso implica hacer un trabajo hermenéutico. Por último, el texto lema del Instituto Bíblico donde yo estudié decía: procura ser obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usar bien la palabra de verdad tiene que ver con cortar bien. Que la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, según Timoteo 2:15, lo tradujo que interpreta correctamente la palabra de verdad. Ese cortar bien, porque si tú cortas mal la tela, porque la idea es sacada del contexto de Pablo como hacedor de tiendas, si tú cortas mal la tela, no te va a salir bien el trabajo. La cuestión de interpretar la palabra, porque dice corta bien la palabra de verdad, debes cortar, hacer una buena hermenéutica. Entonces no es suficiente, leo, Espíritu Santo, ilumíname, y con esa metodología, a ver si pones la nueva versión internacional. Esa sí, ¿no? es, ahí está. Ok. Que usa, dice ahí. No, está Reina Valera, dice ahí Reina Valera. Ya, perdón, no cambié aquí. Disculpen, hermano, estamos en vivo y directo para toda nuestra audiencia hispana. Ahí está. Ahí dice, ¿no? Que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, no es que solamente yo, el Espíritu Santo y mi Biblia, y por eso salieron un montón de herejías. Ya. Interesante, wow, qué buen dato. Gracias, profesor. Bueno, hermanos, creo que ha sido un tiempo interesante. He puesto en modo Ferrari el profesor Bartolo con las preguntas y los aportes. Bueno, qué bien. Volvemos ahora para enseñarles que ya que habíamos estado hablando de Don allí en Amós, quiero pedirle al profesor que se tome un par de minutos y presente su libro. Creo que este fue el primero, Profecías contra Edom, un estudio exegético, y vean que él, en sus títulos, la palabra exegético de las profecías antiedomitas de Actía y otros libros proféticos, también está disponible en Amazon. Adelante, profesor. Y hay que traerlo para una entrevista con ese libro. Gracias.
Bueno, es mi segundo libro este. El primero fue cuando estuve en Perú, era Enseñanzas de Cristo respecto a la prosperidad, por supuesto con los recursos que tenía en ese tiempo, en un seminario tan pequeño en cuanto a su biblioteca, 4.000 libros. Entonces yo usé su biblioteca, que usé recursos que hoy en día no lo usaría, o sea, recursos como el Strong, el Vine, porque eso es lo que había en el seminario. Pero está también disponible allí en Amazon para comprar ese libro. Y esto ya es producto de mi tesis de maestría y ya es un trabajo con mayor rigor académico, que no solamente usé la biblioteca de CETECA, usé la biblioteca de la Universidad de Múnich en Alemania y la Universidad de Tubinga y otras bibliotecas. O sea, fui a investigar a esos lugares porque quería hacer un trabajo excelente de investigación. Van a encontrar, los que adquieran, van a encontrar un trabajo muy útil para comprender el libro de Abdías y los pasajes contra Edom que están en otros libros proféticos. Es un libro que es exegético probablemente, bastantes palabras en griego y hebreo, y si no entienden, es motivo para inscribirse en la academia, para que por lo menos aprendan a leer griego y hebreo. Precisamente tenemos una pregunta sobre ese tema. Gabriel Ramos, ¿cuándo comienza el próximo curso de Griego 1? Estaría programado para el próximo año recién, pero puede avanzar, repito, puede avanzar con las clases grabadas, la modalidad diferida. Pero las clases en vivo todavía se programan para el próximo año. Ahora, volviendo al libro Profecías contra Edom, tiene muy buenas reseñas por muchos eruditos que han leído. Inclusive Plie tenía el interés de publicarlo, pero como es un trabajo monográfico, realmente cuesta vender los trabajos de investigación, a no ser que sea un comentario exegético. No es del todo un comentario exegético de un libro, sino de varios pasajes del Antiguo Testamento, y lo publicó Kerigma. Entonces, yo feliz, estoy contento, es una buena obra. Más adelante quizá tengamos que hacer una actualización, no porque falte o porque esté mal, sino porque hay nuevas investigaciones, nuevos libros que han salido y requieren ser añadidos en esta obra. Excelente. Profesor, quiero terminar ya no con preguntas de la audiencia, sino con una pregunta mía. Usted lo nombró al principio y he visto también por allí algo que escribió el doctor Chorwen al respecto, y mucha gente creo que la usa y con eso ya evitan estudiar el griego. En hermenéutica es confiable el uso de la concordancia Strong. Me gustaría que estos minutos finales ya los dedique a la concordancia Strong. La concordancia es confiable, el diccionario no. Hay que diferenciarlo, ¿ya? La concordancia es confiable, pero es una concordancia basada en la Reina Valera 60. Okay. Ahora, ¿por qué es confiable? Porque te muestra la raíz griega o hebrea. O sea, el número de Strong es lo que vale, ¿ya? Es lo que vale. El número de Strong es lo que se usa en la mayoría de los léxicos, porque Strong lo que hizo fue colocar un número a cada raíz. Eso es lo que vale. Entonces, la concordancia, es decir, nos muestra esta palabra en español, en qué parte de la Biblia aparece, y luego más allá, puntos suspensivos, aparece el número para que tú vayas a buscar en el diccionario. Pero con ese mismo número tú puedes buscar en otro diccionario. O sea, en el TUGI, por ejemplo, o en otros léxicos de mayor calidad, porque ofrece mayor información, ofrece mayores, digamos, acepciones. Porque lo que hace Strong, el diccionario Strong, es poner 1, 2, 3 significados, pero no nos da el contexto. Pero si uno va a TUGI o TAGI, mínimo te da 3 o 4 acepciones y luego qué versículos está relacionado con qué acepción. Y si uno va a otros léxicos mayores, te ayuda. Pero la concordancia como tal se recomienda
usarla, pero no el diccionario. Ahora, hoy en día ya está superado el Strong, porque tú vas a cualquier software o aplicación móvil, ya te hace el trabajo de concordancia. Tú pones buscar esta palabra y te lo busca. ¿En qué versículos aparece? Usando el filtro. Inclusive te dice qué número de Strong es. No necesitas necesariamente la concordancia Strong, solamente necesitas saber qué número de Strong y luego con eso tú vas a buscar en otro diccionario. Y repito, por favor, repito, como herramienta el diccionario no nos sirve mucho. ¿Ya? Y también el BINE o BINE no nos sirve mucho. Ahora, en esta herramienta que estás compartiendo, Logos Calogos, hace ese trabajo porque pone el número de Strong. Ya, pero tú puedes usar el número de Strong y lo buscas en otro lugar. Pero es una buena herramienta, Logos Calogos, para análisis morfológico. Y hay otra herramienta que está para aplicaciones de Android, es el de internacional griego, interlineal griego-hebreo, que te pone en paralelo palabra griega, texto griego, forma, análisis gramatical, traducción y forma léxica, te muestra algunas opciones. Entonces, hay muchas herramientas que podemos usar y algunas de esas son gratuitas. Así es, yo les coloco esa también ahí, que la suelo usar y tiene demasiados recursos, se los recomiendo. Bueno, hermanos, tenemos que ir terminando, nos extendimos un poco más de lo acordado, me pasa siempre igual con todos los invitados, así que no es solamente con el profesor Bartolo. Hermano, muchísimas gracias a todos, esperamos que este live haya sido de bendición, de edificación. Recuerden los libros del profesor Bartolo, sus 4 libros están disponibles en Amazon. Voy a ponerlo en pantalla completa. Adelante, profesor, enséñenlos, por favor. Y estas son revistas teológicas académicas, ¿no? Sí, son revistas y escriben muchos otros autores, yo también. Son artículos bíblicos teológicos que pueden conseguirlo en formato Kindle también, mucho más baratos. Y pueden contribuir también, o sea, pueden ustedes enviar sus borradores, si es un trabajo académico, se puede incluir, se puede publicar aquí en la revista. Y si, por ejemplo, compran un libro de reciente publicación, se puede incluir su reseña en la parte final, que es la sección de reseñas, puede aparecer su trabajo publicado. Y así contribuimos a la iglesia, porque la iniciativa de la Academia Bíblica Pesher y todos sus programas es bendecir a la iglesia. Y esta revista, aunque es bastante académica para algunos, porque usa griego, usa hebreo, usa conceptos teológicos, como he dicho al principio, nosotros lo que queremos es llevar a la iglesia a que esté bien informada sin perder su fe, su creencia, su ortodoxia, aunque se puede discrepar en cuestiones secundarias. Muy bien, bueno, hermanos, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, recuerden Academia Bíblica Pesher, allí en pantalla. Hoy hemos aprendido definiciones, hermenéutica, Pesher, hemos hablado de libros, de teología, de reglas, hemos entrado a los libros de Amazon, de cursos, descuentos que ha dado el profesor para el curso de griego. Y ustedes, yo les escuché en Cápsulas de Teología y me imagino que el profesor le dice, ¿qué hablamos por ahí? Tal cosa, una pequeña prueba allí para que no mientan, hermano. No. El cristiano ni miente ni descarga PDFs de manera ilegal. Espero que digan amén. Adquieran los libros legalmente, hermano. Creo que íbamos a poner algo en pantalla allí de parte de nuestro moderador. Adelante, hermano, que tenemos que despedirnos. Allí dejo la página web. Hermano, vayan también al canal de YouTube y apoyen el trabajo del hermano. Y bueno, pues creo que esto como reflexión nos puede servir. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de todo lo que le había prometido de poderoso para hacerlo, que el estudio y todo lo que hagamos sea para eso, a la final de todo, para darle honra y darle gloria a nuestro Dios. Gracias a los moderadores, gracias a la audiencia, oren por nosotros, como siempre decimos, por mis invitados, por Cápsula de Teología, gracias a los que nos han acompañado en el live, gracias a los que han hecho con respeto sus preguntas, a los que nos vean en off, dejen sus preguntas en los comentarios también. Y profesor Bartolo, pues una tal vez reflexión final para animar a la audiencia a que se siga
formando para poder honrar a Dios y poder interpretar rectamente la palabra de verdad? ¿Cuál sería esa reflexión, hermano? Bueno, por las preguntas que he visto, y me da a suponer que la mayoría, por lo menos las que preguntaron, son personas comprometidas con la iglesia. Y quiero animarlos a que continúen así, a todos ustedes. Yo pertenezco a un movimiento de jóvenes que se llama los esforzadores cristianos, ¿ya? Christian Endeavor, presentes en Perú como Sociedad de Esfuerzo Cristiano, con la Iglesia Evangélica Peruana, y luego en México está la Iglesia Presbiteriana, que tiene ese movimiento, y su lema, el lema de los esforzadores, por Cristo y por su iglesia. Digamos, es la bandera. Lo que hacemos, lo hacemos por Cristo y lo hacemos por su iglesia. Entonces, animarles a que sean fieles cristianos, no se dejen mover por cualquier viento de doctrina, ni por cualquier viento de ciencias bíblicas que diga, esto, la Biblia dice mentiras, o se contradice. No, eso se puede estudiar científicamente y no necesariamente voy a perder mi fe por esas cuestiones. No se dejen mover por movimientos o canales de YouTube o escuelas que traten de quitar a la iglesia, o sea, que te alejen de la iglesia, que muestren supuestos errores o abusos de la iglesia, que sí los hay, por supuesto, pero eso no debe llevarte a abandonar la iglesia. Tú no debes dejar de ser iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y si creemos en la escatología de Cristo Jesús, va a venir a llevar a su iglesia, no a los teólogos, no a los youtubers, no a los que hablan allí de afuera de la iglesia, y no por decir, yo creo en Dios o creo en Cristo, está bien, no. Va a venir por su iglesia. Bueno. Y para los que están perseverando en su iglesia, no necesariamente los que perseveran en su casa diciendo que creen en Cristo, nada más, no. Involúcrate en tu iglesia, sé un buen cristiano en tu iglesia. Eso sería mi recomendación para ustedes. Gracias, hermano Bartolo. Y recordarles, hermano, aquí lo ha colocado en varias ocasiones el moderador, un recurso gratuito, cortesía de la Académica Bíblica Pesher. Va a haber muchos más recursos gratuitos para descargar. Excelente. Estos son legales, los pueden descargar. Sustantivo femenino de la segunda declinación. Y creo que así es, querido Ángel, el moderador, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se asusten, no se está dejando por fuera la fe o el Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo no capacita a flojos, ¿verdad, profesor? Ni a irresponsables, ¿no? No podemos hacer exégesis el domingo 1 hora antes de irnos al culto y nos toca predicar. No, este es un trabajo serio y son herramientas, recursos que Dios nos ha permitido. Gracias por esos textos, y esa es la idea, poder crecer y poder madurar en Cristo. Les dejo la página de la Academia Pesher, vayan, inscríbanse, tienen contacto con el profesor. Voy a dejar también aquí ahí está, para que lo tengan cualquier cosa. Profesor puede, si así lo desea, puede usar el video y compartirlo en su canal también. No hay ningún problema, no va a tener problema con los derechos de autor. Lo digo aquí públicamente, esto es para edificación de los santos. Ahí está el correo del profesor, y quiero dejar también, recordarles, vayan al canal de YouTube. Sigo insistiendo en los libros en Amazon. Hermanos, por favor, apoyemos. Después, pero los libros sí tan caros. Pero claro, si los pirateamos y si tal, pues la industria editorial no puede hacer frente a eso. Vayan al canal de la Académica Bíblica Pesher. Nos tenemos que despedir, hermanos. Ahora sí, Dios le bendiga, Dios le guarde. Audiencia, bendiciones. A los que no vean, bendiciones. A los hermanos de la Académica Bíblica Pesher, gracias por su trabajo, profesor Bartolo. A usted y a su equipo, a los estudiantes y a todos, Dios le bendiga. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que la hayamos tratado bien y que vuelva luego para hablar sobre el libro de Don u otro tema. Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos. Hasta la próxima, hermanos. Nos despedimos, como siempre. Aquí dejamos la página web. Nos despedimos del entrevistazo de Cápsulas de Teología
su canal de Biblias, por muchos libros que recomendemos. Mire esas joyas de libros que tiene el profesor Bartolo allá atrás. Mire, hermano, en fin, pero por muchos libros, o los que haya por aquí, a leer la Biblia. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Y luego vamos a buenos libros, por supuesto. Su canal de teología, su canal de libros, y lo que no puede faltar, yo no sé el profesor, pero yo a esta hora sigo tomando café. Dios le bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos por haber apoyado y será hasta la próxima. Bendiciones, bye bye. Saludos a todos. Bye bye. Oren por nosotros. Bendiciones.